Bueno, estamos en nuestra clase número 15 sobre marxismo, sería la segunda parte de esta clase número 15. Pasaron algunas horas desde que hice la primera parte, así que voy a tratar de retomar. Pido disculpas ya de antemano si repito algunas cosas, pero creo que no, en este aspecto no van a venir mal. También me quedó pendiente mostrarles acá el libro de Sociología para principiantes. Algunos de estas páginas del PDF que les mandé están sacadas de acá, y que del de Parson y el de Weber también, ¿sí? Sobre este editorial, bueno, un papelito. Sobre este editorial hay muchos autores, muchas corrientes em, que este editorial escribe y clarifica. Esto les vendría re bien para la universidad o para materias específicas. Yo generalmente los compro en la feria del libro, que este año no hubo, y siempre con el propósito de poder acercarles material actualizado y claro. Pero hay de todo. Yo uso mucho para sociología, para psicología también. Estábamos con el tema de la acumulación originaria de Marx, ¿no? Desde qué momento eh, existe esto del capital, de mucho capital en pocas manos, ¿no? Y bueno, él establece que la acumulación originaria relacionada a la revolución industrial, es decir, que se produjo la revolución industrial gracias a la expropiación, al robo sistemático y al genocidio sobre diferentes territorios, en este caso en América Latina, que les mostré el mapa hoy, ¿no? De las diferentes colonias, eh, con la expropiación, con las características particulares de cada cultura, ¿no? Esto podría relacionarse con cultura, también lo vamos a ver, ¿no? La idea de la conquista de América, cuando realmente fue un genocidio, ¿no? En palabras de Marx. Lo que pasa es que las características de cada grupo indígena eh, hizo que si se rebelaban y no obedecían a los colonos, generalmente los colonizadores los mataban y se quedaban con sus propiedades, con sus tierras, con sus riquezas. Otras características de organización de civilizaciones más organizadas, por ejemplo las incas o los aztecas, que ya tenían un orden subordinado, es decir, grupos que eran superiores a ellos y que estaban acostumbrados a seguir ciertas reglas, a obedecer y dar tributos. Esos grupos fueron más fáciles por decirlo de alguna manera, no fáciles, fueron tomados como mano de obra en las minas. Bueno, la más conocida tenemos en la comunidad inca, la de Potosí en Perú, ¿no? Con las minas de plata. Todo eso se llevó a Europa, a España, y la venta de eso posibilitó continuar con la revolución industrial, ¿no? Pero vamos con esta idea del genocidio, que mucho se habla por ahí en estos últimos tiempos, ¿no? Y que está muy relacionado, o que nosotros lo relacionamos con eventos históricos cercanos. Por ejemplo, en la última dictadura militar, con la desaparición y la persecución sistemática de personas, la última dictadura militar del 76 de la mano de Videla, o el nazismo de Hitler. Bueno, a lo largo de nuestra historia reciente hay varios ejemplos de genocidio, ¿no? Sin embargo, Marx nos habla de que también la acumulación originaria se logró gracias a un genocidio, a la persecución de un grupo y la matanza de millones de seres humanos, ¿no? Eduardo Galeano también escribe sobre esto en el libro Las venas abiertas de América Latina, un libro muy interesante que, que habla mucho sobre la conquista de América y todo lo que pasó en nuestro territorio en ese momento, ¿no? Pero bueno, volviendo al PDF, ¿qué tiene que ver esto del genocidio con el capitalismo? Dice, el genocidio de los pueblos originarios de América, iniciado en 1492,
cobró la vida de 70 millones de seres humanos aproximadamente. Es decir, la conquista de América, con 40 millones de seres humanos muertos, no se asemeja no se nos puede hacer un resultado igual a un encuentro cultural, a un intercambio cultural. Eso no sucedió, porque en el medio de ese intercambio cultural hay 70 millones de seres humanos muertos, ¿no? La búsqueda de oro y la plata americanos durante la acumulación originaria del capital europeo y el predominio del capital comercial, legitimada por una teología oficial que negaba el carácter de seres humanos a los pueblos originarios, posibilitó semejante masacre. Pero no fue la única, es decir, también posibilitó la idea de que, a ver, los colonizadores lo hacían y decían, bueno, esto está bien lo que estamos haciendo porque esta gente hay que matarla, no son seres humanos, son indígenas, hacen cosas raras, hacen sacrificios, y bueno, el papado de ese momento, la Iglesia Católica de ese momento lo avalaba. Entonces habría que matarlos. Acá tenemos un dibujito que intenta representar los genocidios, ¿no? De la mano de Videla, acá abajo como un títere, de Hitler, por otro lado. Y dice, los genocidios modernos han sido científicos, entre comillas, y planificados. No son una obra de un solo individuo, sino de todo un sistema social. Es decir, que los genocidios fueron planificados en la medida que hubo escritos sobre eso, hubo instrucciones de lo que se tenía que hacer, de lo que se tenía, a quién se tenía que perseguir, qué características tenían. Seguramente si hablan con a personas adultas que vivieron en Argentina durante la última dictadura, o que fueron jóvenes durante la última dictadura, ellos sabían, por ejemplo, que los hombres tenían que tener determinadas características y las mujeres también, para no ser mirados como sospechosos y posibles subversivos. Es decir, en las escuelas militares se enseñaba qué características físicas tenían los subversivos, posibles subversivos, y que había que hacerlos desaparecer. Además, también, bueno, esto seguramente lo vieron en historia o lo van a ver en política, ¿no? Esta idea de que la subversión, los subversivos, las ideas revolucionarias se transmiten a través de la sangre. Entonces, para cortar con eso, ¿qué hacían? Buscaban a mujeres que tuvieran estos pensamientos, que estuvieran embarazadas, las secuestraban, las torturaban, las mataban, y se apropiaban de esos bebés y los reinsertaban en otras familias, generalmente en familias de militares, para cortar con eso, ¿no? Y eso fue una de las luchas de las abuelas de Plaza de Mayo en recuperar esos nietos. Hasta el día de hoy se siguen recuperando y los siguen buscando. Sigo leyendo abajo. Palabras de Walter Benjamin, ¿no? Sus aportes. El capitalismo recurre periódicamente al genocidio como herramienta de reordenamiento y disciplinamiento social. Es decir, en diferentes momentos de la historia, cuando el capitalismo es un sistema, un modo de producción que genera todo el tiempo crisis, entonces en momentos de crisis, eh, o cuando las clases más populares o las clases más desfavorecidas empiezan a ser favorecidas y empiezan a ganar derechos y empiezan a tener un bienestar en su vida cotidiana, generalmente se recurre a los genocidios como una forma de reorganizar la sociedad para que el capitalismo vuelva a instaurarse como tal y haya un sector reducido que siga acumulando capital, es decir, siga acumulando dinero y mercancías y el poder sobre todas las cosas, ¿no? El capitalismo lo que busca es la acumulación de dinero y de capital por parte de un sector muy reducido, ¿no? Los capitalistas o burgueses. Eso se logra gracias al trabajo del proletariado. Bueno, después en clases siguientes vamos a ver un poquito más sobre estos términos y qué quieren decir para Marx. Acá nombra algunos ejemplos sobre diferentes genocidios científicos, entre comillas, ¿no? Bien planificados para el reordenamiento de la sociedad. El nazismo en Alemania y las dictaduras militares en el Cono Sur. O sea, nosotros conocemos el 76 de Videla, pero en simultáneo se dieron varias dictaduras militares en varios países latinoamericanos.
Los genocidios no se pueden comprender únicamente por la maldad individual de Hitler, Videla o Pinochet, en el caso chileno, sino a partir de la lógica de dominación de todo un sistema, el capitalismo. Es decir, eso es lo que buscó. Si ustedes ven, empiezan a indagar sobre las características de cada dictadura, en cada país tiene características muy parecidas. Destrucción de la industria nacional, destrucción de la cantidad de mano de obra de trabajo, es decir, mucha gente desempleada, pobreza, eh, desarmar todo el aparato estatal y venta de las empresas que eran consideradas servicios públicos, y de vital importancia para la sociedad, bueno, se vendían a entidades privadas. Además, la idea no es solo vender a empresa privada, sino la idea también de que lo que está en manos del Estado es ineficaz, se rompe, es trucho, es corrupto, y lo privado es bueno, es eficaz, conviene más. Entonces, estas ideas entre lo privado y lo estatal vienen de la mano de desarmar y potenciar el capitalismo. Y generalmente vienen en estas épocas de reordenamiento de genocidios, bueno, los ejemplos nombrados anteriormente. Bien, expropiación de los campesinos. Voy a correrme yo para que ustedes me puedan ver, para que ustedes puedan leer. Leo, dice, en los Grundis y en El Capital, libro de Marx, explica que la acumulación originaria de capital no solo está atravesada por la conquista, el robo y el genocidio de los pueblos de la periferia mundial, además, ese proceso también se desarrolla hacia el interior de Europa. Es decir, esta es una pregunta de examen, una pregunta de integrador, porque ya hablamos, creo que en la primera clase, que es una materia que generalmente está seleccionada para integrador por la carga horaria y por la importancia que tiene de sus contenidos en la orientación de ciencias sociales. Esta pregunta de examen, explicar la acumulación originaria, diferenciar los fenómenos que se dieron en Europa de los que se dieron en América y en las zonas periféricas, ¿no? La expropiación también, o sea, la acumulación originaria también se logró gracias a la expropiación, es decir, sacar, robarle las tierras a los campesinos en el interior de Europa. La conquista de las colonias viene entonces acompañada de la expropiación violenta de los campesinos europeos. A ellos se los despoja de sus tierras. Es decir, nosotros tenemos que imaginar que no es de un día para el otro que pasamos de un modo de producción al otro, del feudalismo al capitalismo. Es una transición, es un proceso lento. En el interior de Europa nosotros tenemos que imaginarlo como si fuera el interior del país, o sea, no hay tanta metrópoli y tanto movimiento, pero sí tierras en las que se trabajaba, estoy hablando del caso de Europa ahora, tierras en las que se trabajaba con las cosechas, con, bueno, diferentes actividades agropecuarias, y que están bajo la lógica del feudalismo, es decir, campesinos que viven en la tierra, que tienen la protección de su señor feudal a cambio del trabajo de esa tierra. Al irse cambiando toda esta dinámica, se les saca las tierras a los campesinos y ellos se quedan sin su base para poder producir. Y eso se hace a través, o sea, no solo el que tiene el capital le saca las tierras, sino también se logra gracias al aparato represivo, eso después lo vamos a ver con Althusser, es decir, a la fuerza física, es decir, gente que viene, te amenaza y te saca de la tierra. La decisión violenta que realiza el capital, con ayuda del Estado y el derecho, entre el productor, el campesino y su familia y sus condiciones de vida, la tierra y sus cultivos, obligan a millones de personas a marchar del campo a la ciudad. De este modo forzado y violento nace la clase obrera moderna. Bueno, acá lo explico como muy sintético y sencillo, pero nosotros, a ver, otro ejemplo de esto de la expropiación,
No sé, a mí se me ocurre, no sé si ustedes vieron, si ya estoy muy vieja yo, pero no sé si vieron la película El Jorobado de Notre Dame, ¿no? Que parecía como que transcurre en esto de la Edad Media, por ahí un poquito más de la ciudad, ¿no? No solo la Edad Media y el feudalismo es el campesinado, sino que hay otras actividades, los comerciantes, más que nada los artesanos, ¿no? Y la diferencia acá que hace Marx es que en algún momento el artesano tiene el inicio, es dueño del inicio y del final de la producción. Es decir, imaginemos un zapatero, prepara el cuero para hacer el zapato, hace el zapato y lo hace de principio a fin, su suela, su horma, ¿no? Y lo decora, le hace todo lo que le tiene que hacer, va, lo vende o lo intercambia. Eh, y el artesano obtiene el valor total sobre lo que él produjo, eh, sobre esa mercancía. Ahora, con el tema de la expropiación de las tierras, en primer lugar, con la expropiación de las tierras en América Latina y todas las materias primas, y el crecimiento de las fábricas, que esto ya lo vimos al principio de la sociología, ¿no? Porque cómo nace la sociología, recordemos que nace para poder encontrar respuestas entre el conflicto social, es decir, el capitalismo nace con conflicto social, con la cuestión social, que es lo que vimos en las primeras clases. Eh, ¿Qué es lo que pasa acá? El trabajo se fragmenta, es decir, así que como el zapatero, hay muchos artesanos, muchas profesiones, que además ese saber se transmitía de generación en generación, y eso se empieza a cortar, y se empieza a producir a otra escala, ¿no? Entonces, ese producir a otra escala, este trabajador que prepara el cuero, lo corta, hace los moldes, lo ensambla, va, lo vende, ya no es ese proceso completo de principio a fin. Ahora se convierte en una clase obrera moderna, como dice ahí al final del PDF, en el cual está en una cadena de montaje, en una parte de una fábrica, y que ponele que solo corta círculos, ¿no? Ponele que necesita de un zapato. Corta círculos de cuero y corta círculos de cuero y corta y corta y corta. Y llega un momento en el que la clase obrera permanece en un estado de enajenación, de alienación, lo que hablábamos al principio del video anterior. Esta idea de que se sale de ellos, es decir, se pierde la esencia humana del trabajador. Eh, nuestros cuerpos sienten el trabajo alienado y enajenado. Yo me acuerdo que cuando hablábamos de estos temas en la universidad, en el primer año de la universidad, había una chica que nos contaba que salió del secundario y se fue a trabajar a una feria. Y en esa feria vendía corpiños. Y tenía una jefa que todo el tiempo la obligaba y la retaba si los corpiños no estaban ordenados. Entonces ella, bueno, acomodaba la ropa, la doblaba bien todo el tiempo. Y todo el tiempo pasaba gente a buscar, mirar, tocar. Entonces ella tenía que acomodar, y que estuvieran bien por talla y por color y por tipo. Entonces ella se iba a la casa y no cortaba con ese trabajo. Y seguía pensando en eso, como que sentía que se le había quemado la cabeza, y hasta cuando se iba a dormir, soñaba que acomodaba corpiños, o, o directamente se encontraba que estaba sentada en la cama ordenando corpiños y dice, no, no, como que no tiene sentido. Bueno, esto es el estado de alienación, que se puede sentir en todos los trabajos, ¿sí? Pero bueno, vamos a avanzar un poquito. Bien, propiedad comunitaria y propiedad privada lo tenemos que ver más adelante, creo. Pero lo vamos a ver ahora, ya que está acá. Bien, en los Grundrisse de Marx define a la propiedad como una relación directa con la naturaleza. Antes, antes del capitalismo, esa relación directa suele darse a través de
toda una comunidad, es decir, toda una comunidad, todo un grupo está en contacto con la naturaleza y se caracteriza al ser humano por poder modificar esa naturaleza, elaborar herramientas, cosechar, no sé, hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Pero bueno, dice, se posee determinada tierra de cultivo o pastoreo de animales en la medida que se pertenece a determinada comunidad o pueblo. Es decir, esto es mío porque yo pertenezco a este lugar, ¿no? Ahora, la acumulación originaria del capital rompe con esa relación directa con la naturaleza, lo hace de manera violenta, salvaje y brutal, ¿no? Porque yo digo, bueno, soy de tal tribu, soy de tal comunidad, y mi territorio llega hasta el río tal, hasta ahí cazo, hasta ahí recolecto frutas, hasta ahí puedo cosechar, hasta ahí puedo criar mis animales, pero al venir y expropiar de los países europeos mi territorio, yo voy y le digo, no, hasta acá estoy yo, del otro lado están los incas, del otro lado están los mapuches, del otro lado... Y ellos vienen y a mí no me importa nada, ahora esto es mío, y se los saca, listo. Y si hubo algún cuestionamiento, se los mataba. Y acá tenemos algunos hablando. Antes de que llegaran los capitalistas, nuestros pueblos tenían una relación directa con la naturaleza y un lazo común con la tierra. Esa relación directa se llama propiedad comunitaria, es decir, la relación era una propiedad comunitaria, era de todos. Ahora, el capitalismo trajo esta idea de la propiedad privada, es decir, hay territorio, hay mercancías, hay cosas que son de uno nada más y no pertenecen a todos. Precondiciones de la sociedad mercantil. Cuando estamos hablando de mercantil, se refiere a mercancías, ¿no? Vivimos en una sociedad de mercancías. Marx habla de que las mercancías son las cosas que tienen un valor de uso y un valor de cambio. Eso nos vislumbra ante los ojos, dice Marx. Nosotros vemos, no sé, una cartera y nos vislumbra. Decimos, voy a hacer algo más. Otro ejemplo, ¿no? Veo un celular con la última tecnología y eso nos vislumbra, lo necesitamos porque viene con funciones nuevas, nos crea la necesidad, pero nosotros sentimos que los necesitamos. Esa mercancía, dice Marx, es tal que nos vislumbra, es decir, nos ilumina tanto y nos crea tanto deseo que no podemos lograr ver lo que hay detrás de esa mercancía. Hay una serie no, un documental que se llama The True Cost, el verdadero costo en inglés, que está en Netflix y que es genial, la recomiendo para que lo vean. Es genial porque habla de esto, de cómo las mercancías nos deslumbran tanto, y habla de Nike, de Adidas, de Forever 21, de Zara, de un montón de marcas internacionales conocidas y cómo producen con impacto en el medio ambiente, con millones de talleres clandestinos en Asia, con horribles condiciones de trabajo, con un montón de muertos en los talleres clandestinos, y que lo hacen todo para que sea a un costo muy barato de mano de obra y que a nosotros nos venden obviamente carísimo. Pero bueno, recomiendo esa serie porque es genial. Los campesinos desalojados de sus tierras deben marchar a las ciudades en busca de su sustento. Y claro, o sea, si volvemos a la historia del zapatero, al zapatero ya no le compran porque hay otro que produce más barato, entonces se quedó sin su propia producción. Aquellos enterrar sus vidas en la oscuridad miserable, mugrienta y ruidosa de una fábrica urbana y se dedican al vagabundeo o a la mendicidad, es decir, son mendigos, son severamente castigados por el naciente estado burgués. Es decir, no hay otra salida. Te saco tus recursos, te saco tu tierra, te saco tu artesanía, te tenés que ir a la ciudad. Vas a la ciudad y no querés ir a una fábrica. Nosotros ya vimos las características de la revolución industrial y de las problemáticas con la clase obrera en ese momento. Ya las vimos. Si no, repásenlo.
Creo que es uno de los primeros videos que hago y que vuelvo sobre la cuestión social. Pero, y que es donde nace la sociología de la mano de Durkheim, para poder dar respuesta a todo eso. Pero, a ver, la lógica de ese momento era no te incluís en este trabajo, en estas condiciones, y te vas a la calle. Y ese te vas a la calle también era reprimido, es decir, también era castigado. Entre los castigos habituales se encuentran las torturas. Sigo leyendo. Latigazos, quema con hierros calientes, etc. Así se los obliga a trabajar en el workhouse, casas de trabajo forzado, donde se separan los hombres de las mujeres de ese modo tan dulce y pacífico. Muy irónico, ¿no? Nace la clase obrera moderna. El proletariado, término que designa a aquellos trabajadores que no tienen nada más que sus hijos. ¿Sí? Eso quiere decir proletariado. Además, para Marx, y esto para tomar apuntes, espero que hayan tomado muchos apuntes, proletariado. ¿Cuál es la definición de proletariado? Además de esto de que solo le queda a sus hijos, es el ser humano, según Marx, esta persona, este ser humano, que se le ha despojado de todo. No tiene los medios de producción, es decir, no tiene su horma para hacer sus zapatos, no tiene su cuero, no tiene su materia prima, no tiene sus máquinas para pegar el zapato. Imagínense el artesano, el rubro que ustedes quieran, no tiene los medios para producir. ¿Por qué? ¿Porque los perdió? ¿Porque es vago? ¿Porque no se esforzó? No. Marx dice que el proletariado, este ser humano, que no le queda otra cosa, es porque se lo expropiaron, es porque se lo sacaron en algún momento de la historia. ¿Sí? Le sacaron todos sus medios y sus posibilidades para producir. Y lo único que le queda es su fuerza de trabajo. Concepto para anotar. Fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo es la energía necesaria para ir y trabajar y producir para otro y que le pague para poder para volver al otro día a trabajar. O sea, trabajar para sobrevivir. Es la energía vital que se vende. Todos vendemos nuestra fuerza de trabajo. ¿Está bien? Lo que pasa es que, como vamos a ver más adelante, muchas veces la ideología, nuestra forma de ver la sociedad, no nos hace sentir que seamos proletariado, porque hay veces que podemos acceder a ciertas mercancías que nos hacen sentir que pertenecemos a una clase superior. Pero en realidad no es que pertenecemos a una clase superior, porque seguimos vendiendo nuestra fuerza de trabajo. Es decir, no somos burgueses. ¿Los burgueses quiénes son? Los burgueses son los que se adueñaron de los medios de producción, es decir, las maquinarias, las fábricas, las tierras, las materias primas, son los dueños ahora, porque en algún momento las expropiaron y las transmitieron de generación en generación a sus propios grupos, ¿sí? Que es un sector muy pequeño de nuestra sociedad, entre tantos habitantes que somos. Los demás, lo único que nos queda es vender nuestra fuerza de trabajo. Es decir, el gerente de una empresa no es el dueño de la empresa, es un gerente, también es un proletario y vende su fuerza de trabajo. Lo que pasa es que como está en una posición de poder sobre otros obreros, por ahí cree que pertenece a una clase burguesa, pero no, según las definiciones de Marx, no hay clase alta, clase media, clase baja, sino que hay burguesía, los que son dueños de los medios de producción, y proletariado, los que son dueños únicamente de su fuerza de trabajo y que no les queda otra alternativa que salir a venderla para poder sobrevivir. Cualquier cosa, yo esto lo voy a seguir repitiendo muchas veces porque ya vamos a ir a empezar a hablar con los términos de Marx: proletariado, burguesía, fuerza de trabajo, modo de producción, y por ahí en algún momento repita esto. Pido disculpas si les parece reiterativo, pero me parece que, dada la circunstancia de la lejanía y todo eso, me veo en la obligación de repetir ciertas definiciones, pero los términos los voy a repetir sí o sí. Bien, sigamos. Dice, la transformación de la masa del pueblo en obreros asalariados es un producto artificial de la historia moderna, es decir, que no se dio por naturaleza, o sea, se impuso así. Foucault,
un autor que vamos a ver más adelante, muy interesante también. Ese proceso no fue pacífico ni voluntario, como siempre nos contaron. Es decir, no es que el trabajador de una fábrica, un obrero, es obrero porque sí. No es obrero porque no se esforzó lo suficiente. Porque esto también nos han transmitido bajo pensamientos ideológicos o formas de ver el mundo, de que aquel que no, no está en una posición privilegiada es porque no se esforzó. Esto de la igualdad de oportunidades, ¿no? Cuando dice persona, todos tienen las mismas oportunidades. En realidad, todos tienen las mismas oportunidades. Pregunta, Marx, ¿qué diría? Que no, porque las condiciones de clase, las condiciones de trabajo son diferentes para todos. Entonces, el proceso de construirnos como obreros asalariados no es algo que se dio por naturaleza, no es algo que elegimos, sino que fue impuesto desde este momento de la historia, ¿no? Del que estamos hablando, desde la revolución industrial, o de esta transición entre el feudalismo y la revolución industrial. Pero nos han querido contar que el proceso de colonización fue pacífico, fue un encuentro de culturas, fue un intercambio de conocimientos, y en realidad no fue así. Y que todo esto derivó en el crecimiento de la acumulación de poder, de capital, de dinero de estos países que ahora son primermundistas. Bien, bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestra clase número 15. Bueno, después sigan en anuncios las actividades de la clase. Cualquier pregunta que tengan, nos mantenemos en contacto. Espero que esta forma de video les haya sido más explicativa o más interesante para no hacer siempre lo mismo de los mapas. Les recomiendo que tomen apuntes, que también tomen apuntes de sus preguntas, de sus dudas, de sus opiniones, porque esto es un tema que vamos a repasar mucho, espero cuando volvamos a clase. ¿Y qué más? Nada, nuestra clase número 15. En este PDF, como bien lo pueden ver, es clase 15, clase 16 y clase 17, y seguramente con más sigamos clase 18, clase 19, ¿sí? Porque son muchos temas, y después los demás autores vamos a ver que o son funcionalistas, más de corte durkheimiano, y que ven a la sociedad como un orden social, y que hay un orden social, o que ahí vamos a ver autores que son más de corte marxista, que se basan en las ideas de Marx y construyen otras ideas, y no se basan en esta idea de que la sociedad es ordenada. Evidentemente acá, en este esquema que nosotros siempre hacemos de educación, producción, orden, cambio social, del orden social, la idea de Marx claramente es que en el orden social no existe, hay conflicto desde el momento cero en el que nace este sistema capitalista, ¿no? Por el medio de la expropiación, del genocidio, del robo, de un montón de cuestiones, ¿no? Del avasallamiento de los derechos. Pero bueno, ideas que quiero que queden sobre esta clase: los procesos de acumulación originaria, diferenciando los procesos de América y de Europa. ¿Qué pasó en el interior de Europa? Es decir, el interior de Europa también sufrió este proceso de acumulación. Los modos de producción, ¿sí? El modo de producción comunitario, después el esclavista, feudalista, capitalista, y la idea de Marx que en algún momento vayamos hacia un socialismo. ¿Y qué más? Bueno, hasta acá no los voy a atosigar más de conceptos y temas. En lo posible, avanzan leyendo con este PDF para poder consultar dudas, pero bueno, hasta aquí estaríamos nuestra clase de hoy. Sería página 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? En la página 15 tienen sobre los medios de producción, lo puedo mostrar acá. También tienen un glosario de conceptos. Bien, voy a correr. Ahí tienen: comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo y comunismo. Así que, bueno, los dejo hasta aquí. Cualquier cosa, nos encontramos en el chat.
en los foros o en los ejercicios, ¿sí? Sigan las indicaciones del anuncio de nuestra clase número 15. Un besito a todos.